El objetivo de la vigilancia es preservar el orden o ejercer sometimiento. ¿El poder corrompe o revela realmente lo que somos? ¿Se puede confundir justicia con venganza? La visión de los superhéroes como entidades poderosas que nos resguardan es una forma moderna de búsqueda de protección, una manera idealizada de que alguien por encima de nuestras posibilidades, con su superioridad de poder, ejercerá para el resto lo que consideramos justo. Es un ideal, y en tanto ideal, siempre lo pensamos sin errores ni dudas, una necesidad que no es hija de la modernidad. Históricamente el ser humano ha depositado sus anhelos de orden y justicia desde la existencia de los dioses que vigilaban en el firmamento hasta los héroes míticos que mediaban entre lo divino y lo terrenal. La humanidad siempre ha creado símbolos que encarnen aquello que nos sentimos incapaces de sostener por nosotros mismos y que además sean guardianes de nuestro frágil equilibrio. Son espejos de nuestras aspiraciones morales, como si la justicia necesitara algo más que voluntad. Necesita un poder que la haga posible. Watchmen fue la obra que puso en juicio prácticamente todo lo que se creía de estos personajes mitológicos nacidos de la cultura pop desde mediados del siglo pasado. Entre el 86 y el 87 se publicaron los 12 números de esta ambiciosa historieta reconocida tanto por la profundidad psicológica de los personajes como por los temas que abordaba, que van desde lo político hasta el análisis filosófico de sus protagonistas. Escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons, Watchmen transcurre en los 80s en plena Guerra Fría, dentro de un mundo donde los superhéroes son reales y han alterado la historia como la conocemos. Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam gracias a Dr. Manhattan. Nixon sigue siendo presidente luego de abolir los límites del mandato presidencial y la tensión nuclear con la Unión Soviética está al borde de la guerra. A pesar de que la existencia de estos héroes produjo una realidad distinta a la nuestra, no inauguró lo que se esperaba que sería una era de esperanza y justicia. Por el contrario, los gobiernos continuaron con la inestabilidad mundial y la expansión de la vigilancia de los estados, tanto para sus propias poblaciones como para otras potencias que se miraban entre sí con una sospecha constante al borde del conflicto. Durante la Guerra Fría, el mundo entero quedó suspendido en la paradoja moral que el filósofo Gunther Anders entendió como la primera vez en la historia en que la humanidad tenía la capacidad de destruirse a sí misma, aunque carecía de la imaginación para comprender verdaderamente el alcance de esa destrucción. La amenaza nuclear no era solo un dato geopolítico, sino un abismo ético para toda la humanidad. Vivíamos bajo un poder técnico que superaba nuestra capacidad de asumir responsabilidad. El peligro no solo eran las armas, sino la distancia que crecía entre lo que podíamos hacer y lo que podíamos imaginar. Se perdía la noción de culpa, porque ¿cómo ser moralmente responsable del fin del mundo si ni siquiera podemos concebirlo por completo? Nunca la humanidad había estado tan expuesta a un riesgo tan absoluto. Es en ese vacío de comprensión donde la Guerra Fría se convirtió en una era dominada por la potencialidad, es decir, la paz no surgía del entendimiento, sino que era el resultado de una amenaza permanente que rebasaba cualquier marco ético conocido hasta entonces. Es en ese escenario donde arranca la historia de Watchmen, con el homicidio de Edward Blake, un exvigilante brutal conocido como el Comediante, cuyo asesinato hace que Rorschach, otro enmascarado radical y paranoico, sospeche que esto es el inicio de una conspiración para eliminar a los antiguos superhéroes, ya retirados luego de la aprobación de una ley que los volvió ilegales. Tras esta muerte, se van presentando el resto de personajes principales. Dr. Manhattan, un físico que luego de un accidente nuclear se transforma en un ser casi divino, capaz de manipular la materia y percibir el tiempo de manera lineal, una condición que con su sola existencia altera el equilibrio de las relaciones internacionales del planeta y al mismo tiempo lo aleja de las emociones humanas que tenía. Sil Spector, ex heroína y pareja de Dr. Manhattan, que con su relación deteriorada intenta reconstruir su identidad enfrentándose a dolorosas revelaciones de su pasado. Night Owl, un hombre común, amable y melancólico, que representa al héroe clásico sin poderes, pero con un amplio arsenal de aditamentos y un claro sentido de la justicia, atrapado en una vida gris que cambia cuando vuelve a conectar con Sil Spector. Y Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo, filántropo, empresario y exvigilante, opera desde una lógica fría y estratégica, convencido de que el sacrificio es un medio legítimo si garantiza un fin mayor.
no importa los costos. Mientras Rorschach avanza con su investigación sobre la muerte de The Comedian, Dr. Manhattan es acusado por su condición radioactiva de causar cáncer a las personas cercanas, lo que hace que la población lo vea como una amenaza y termine exiliándose en Marte, desequilibrando la situación geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El arma más poderosa que tenían los norteamericanos se ha ido del planeta. Pero más allá de la sospecha pública, la crisis hace que Dr. Manhattan asuma que su sola existencia ha provocado un conflicto para la raza humana. Es un ser que todo lo puede, no envejece, no ve el tiempo como los demás, y esa perspectiva lo lleva invariablemente a ver a cada persona como un eco tenue a su lado. Una presencia fugaz dentro de una cronología que para él se despliega simultáneamente. Esa desconexión progresiva lo vuelve incapaz de responder a las expectativas morales que los demás proyectan sobre él. Comprende que ya no pertenece al mundo que ayudó a transformar. Desde ese aislamiento silencioso en Marte, inicia una reflexión sobre fenómenos profundamente humanos como el valor de la vida, el amor y la posibilidad misma del significado. Es en esa distancia radical desde donde se pregunta, ¿alguien que percibe el universo de la manera en que él lo hace, puede seguir sintiéndose parte del destino de la humanidad? Con Manhattan fuera del mapa, los gobiernos en la Tierra comienzan a tensar sus divisiones políticas. Carl Schmitt sostenía que el Estado, las naciones y su ideología existen para proteger una identidad común frente a amenazas externas, establecer categorías para diferenciar entre amigo y enemigo. Así sabremos que estos últimos son aquellos contra los que hay que estar dispuestos a luchar. No importa si la amenaza es real, importa que el grupo crea en ella. La identidad se define por oposición. Ser europeo no es ser oriental. Si ellos son corruptos, nosotros somos los honestos. Entre más malvado haga ver al otro, más bueno y justo creo verme yo. Intentar que el otro sea lo más opuesto a lo que yo quiero ser crea el espejismo de que nos acercamos más al ideal al que aspiramos. En ese marco, la desaparición de Manhattan incrementa la urgencia de las naciones por fabricar enemigos claros que permitan mantener la cohesión interna. Cada bloque político, buscando reafirmar su propio relato, magnifica las diferencias y convierte a cualquier gesto del contrario en una supuesta prueba de amenaza, como si la estabilidad dependiera exclusivamente de esa narrativa de confrontación. La tensión de la Guerra Fría crece. Rorschach y Night Owl descubren que la conspiración para eliminar a los antiguos vigilantes no viene de un enemigo externo, sino de uno de los suyos, Ozymandias. Este ha ejecutado un plan maestro para unir al mundo ante una amenaza común, provocando un falso ataque alienígena que mata a millones de personas en Nueva York y obliga a las potencias mundiales al borde del conflicto nuclear a hacer una tregua. Mientras, Sil Spector es llevada a Marte junto a Dr. Manhattan para intentar convencerlo de salvar a la humanidad, pero a él ha dejado de importarle. Cree que la vida es un fenómeno completamente sobrevalorado. Ella le cuestiona si su deshumanización es una elección propia o una consecuencia natural de la distancia existencial que le han dado sus infinitos poderes. Pero, cuando él entra a los recuerdos de ella para tratar de entenderla, Sil Spector encuentra un profundo secreto de su pasado y él reconecta con el milagro del asombro humano que había perdido ahora que veía la realidad como una inmensa ecuación. Comprende de nuevo a la conciencia humana como algo capaz de crear sentido, como supone el existencialismo. La existencia precede a la esencia. El ser humano no es importante por una razón cósmica, sino porque nosotros mismos elegimos valorar que existimos a través de nuestras acciones. Dr. Manhattan y Sil Spector regresan a la Tierra para enfrentar la verdad. Al ver el resultado de la masacre de Ozymandias, Manhattan comprende que el sacrificio puede ser justificado si es en nombre de la paz. Todos, salvo Rorschach, aceptan que guardar el secreto del plan consumado de Ozymandias es la única manera de mantener la armonía global. Pero Rorschach, fiel a su código absoluto de verdad y justicia, se niega a colaborar y es desintegrado por Manhattan para evitar el caos. Al final, la paz sobrevive, pero todos saben que es sobre una monstruosa mentira. El mundo ha sido salvado, pero no por una acción heroica, sino por el silencio y la manipulación de la ética de sus vigilantes. Sin embargo, Rorschach tenía un as bajo la manga. Había escrito un diario con su investigación que dejó anónimamente en las oficinas del periódico de la ciudad, lo que sugiere la posibilidad de que el mundo pueda enterarse de la verdad, aunque al final de la historia, eso nunca se confirma. Para Jacques Ellul, la mentira política no opera como un simple engaño, sino como un dispositivo que sostiene el orden cuando la verdad resulta incapaz de contener aquello que amenaza con sobrepasarlo. Su función principal no es ocultar el hecho, sino conservar el relato que permita que la sociedad continúe operando sin perder continuidad. Es decir, tiene un matiz estratégico. Puede ser éticamente cuestionable,
pero políticamente eficaz. Hay ocasiones que la estabilidad social depende menos de la transparencia que de la capacidad de construir una narrativa que regule el miedo colectivo y sostenga la mínima sensación de dirección. Ellul advertía que, en circunstancias extremas, la verdad puede ser tan devastadora que solo una ficción controlada puede evitar el colapso. No se trata de justificar la manipulación, sino de conocer que en ciertos escenarios la armonía se sostiene no sobre lo que es, sino sobre lo que se acepta como una verdad funcional, una narrativa compartida que impide que el orden existente se fracture por completo. Watchmen es una compleja trama que involucra arquetipos heroicos que terminan puestos en duda cuando las situaciones dejan de ser tan simples como en las historietas convencionales, donde la narrativa se construye con la simpleza del infantilismo que el mismo Alan Moore ha criticado en nuestra era llena de superhéroes de entretenimiento. En Watchmen no hay personajes sin falencias, figuras a las que, lo aceptemos o no, nos parecemos en mayor o menor medida. Rorschach es el extremo del absolutismo moral. Doctor Manhattan es la lógica que puede distanciarnos de nuestra naturaleza sensible. Sid Spector confirma su identidad enfrentando su pasado, a pesar de ser doloroso. Night Owl, el más íntegro, termina siendo cómplice del silencio, pagando el costo ético de sus decisiones. Y Ozymandias encarna el dilema del fin que justifica los medios, algo a lo que alguna vez todos hemos apelado. No fue solo una historieta que revolucionó la manera de ver a los héroes del cómic norteamericano, sino una crítica feroz al poder de la moral, a la política y al espectáculo que se ejerce desde las instituciones. La conservación del orden a partir de la mentira, el Estado como ficción, la ética flexible, el ser humano que se esconde en ideologías y banderas. La humanidad nunca escapa de sus contradicciones. El conflicto central no es quién vigila a los vigilantes, sino por qué seguimos creyendo que para vivir necesitamos ser permanentemente vigilados. ¿Buscamos ser controlados por miedo al otro o a nuestras propias decisiones? ¿Qué hacemos con la libertad cuando ya no tenemos a quién culpar? ¿Es la naturaleza humana compatible con la verdad? Yo soy Paco Insunza y esto es Sombras en la Caverna.